Ejercicio número 9. Determine la corriente I2 en régimen permanente del siguiente circuito. Para poder calcular el valor de la corriente I2, primero tenemos que obtener el equivalente del circuito en el dominio de la frecuencia, por lo que expresaremos el valor de la fuente como un fasor con un módulo de 10 voltios y un ángulo de 0 grados. Aquí podemos observar que la frecuencia angular es igual a 2 radianes. Este dato lo utilizaremos para calcular las reactancias de las bobinas y los capacitores. Aquí tenemos la bobina que tiene un valor de inductancia de 1 Henry. Calculando el valor de reactancia, este nos da igual a J2 ohmios. De igual forma, calculamos la reactancia en inductancia mutua de la otra bobina y del capacitor, que nos da menos J 0,5 ohmios. El circuito en el dominio de la frecuencia nos queda de la siguiente manera. Como tenemos que calcular la corriente I2 que sale de la bobina, podemos simplificar la rama en paralelo de la resistencia y el capacitor, que nos quedará de la siguiente manera. La impedancia equivalente va a ser igual a 0,2 menos J 0,4 ohmios. Para continuar, recordaremos la convención del punto, que nos dice que una corriente que entra a la terminal con punto de una bobina produce una tensión en circuito abierto con una referencia de tensión positiva en la terminal con punto de la segunda bobina. Entonces, de aquí surgen dos casos: que el punto se ubique en la parte superior de la segunda bobina, que nos va a producir una referencia de tensión positiva respecto a ese punto y nos da como resultado una tensión 2 positiva. Y el otro caso, que el punto se ubique en la parte inferior de la segunda bobina, lo que nos va a producir que la tensión en 2 sea negativa. Por otra parte, una corriente que entra a la terminal sin punto de una bobina proporciona una tensión que se mide positivamente en la terminal sin punto de la segunda bobina. De aquí surgen dos casos: que el punto se ubique en la parte superior de la segunda bobina. Entonces, como podemos ver, en la parte inferior de la segunda bobina va a estar la referencia positiva, lo que provoca que la tensión 2 sea negativa. Y por otra parte, que el punto se ubique en la parte inferior de la segunda bobina, lo que nos da una referencia positiva en la parte superior, como resultado una tensión 2 positiva. En este circuito tenemos el segundo caso de la convención del punto. La corriente ingresa por la terminal sin punto de la primera bobina, lo que produce una referencia positiva en la terminal sin punto de la segunda bobina. De igual forma, si recorremos la segunda malla, obtenemos que la referencia positiva va a estar en la parte superior de la primera bobina. Para poder encontrar cuál es el valor de la corriente I2, tenemos que aplicar la segunda ley de Kirchhoff. En la primera malla vamos a tener la siguiente ecuación. Aquí tenemos el primer término, que se corresponde a la tensión de la fuente, el segundo término, que se corresponde a la suma de la resistencia más la reactancia de la bobina por la corriente I1, y más el término que se corresponde a la inductancia mutua. En la segunda malla vamos a obtener la siguiente ecuación. Aquí tenemos el primer término, que se corresponde a la inductancia mutua, el segundo término, que se corresponde a la bobina, y el último término, que se corresponde a la impedancia que calculamos en paralelo. Como nuestra incógnita es I2, podemos despejar I1 de la malla 2 y reemplazarla en la malla 1 o viceversa. También podemos aplicar otros métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. De la malla 2 despejamos I1 en función de 2, lo que nos da como resultado 1,612 con un ángulo de menos 187,13 grados de 2. En la malla 1 reemplazamos el valor que encontramos de I1. Aquí es importante destacar que si no contamos con una calculadora que trabaje con números complejos, tendremos que utilizar la forma polar para los productos y divisiones y la forma rectangular para las sumas o restas, por lo que I2 nos da como resultado 3,53 con un ángulo de 135 grados ampere.